SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy los españoles empiezan a vaciar la hucha, algunos incluso a romper el cerdito. Incluso hay veces que tengo que tirar de lo que tengo guardado. Con los salarios que tenemos. Los españoles empiezan a vaciar la hucha. Era más fácil que te sobraran 500 euros al final de mes. Ahora tienes que hacer la intención. Estos meses, noviembre, diciembre, normalmente ese ahorro suele perderse. ¿Por qué? Porque estamos en la época que estamos y viene la época que viene. Baja el límite, al fin y al cabo. Claro. Ahorras cuando puedes, pero normalmente no, porque siempre salen imprevistos. Y hay ya 4 meses consecutivos de bajada de ahorro con las navidades todavía por delante. Valía 42 euros y ahora vale como 65. Esto es lo que está ocurriendo. Los datos que hoy publica el Banco de España demuestran que en los últimos 4 meses el ahorro ha ido menguando. Los hogares llegaron a ahorrar 997.400 millones de euros. Durante el COVID, durante la pandemia, no había dónde gastar, así que el dinero se embalsaba y se embalsaba y se embalsaba en casa. Pero esto se ha dado la vuelta y ahora mismo 10.400 millones menos de ahorro. Esos mismos hogares han vaciado las huchas. En concreto, con 18,7 millones de hogares en España, la media sale a 556 euros por domicilio. Eso es lo que de momento han gastado de lo que tenían en la cuenta. Eso es lo que hoy advierte el Banco de España y su gobernador, Hernández de Cos. Y esta situación está dando, de acuerdo con algunas encuestas que realizamos en el Banco de España, está dando lugar ya a una reducción del ahorro entre aquellos hogares con mayores recursos financieros y en aquellos con menores niveles de renta. Está forzando ya, de hecho, también una reducción del consumo de bienes no energéticos. Y ese es el gran problema. Hemos estado vaciando la hucha en los últimos meses, porque con la hucha hemos pagado las vacaciones de agosto. Eso explica por qué tiró tanto el consumo, la contratación y las vacaciones. Después hemos pagado la curva de septiembre y esa cuesta de septiembre. Hemos pagado octubre y previsiblemente vamos a tirar de ahí Navidades, pero la cuestión es cuánto más aguanta esto, porque el Banco de España dice empieza a resentirse el consumo. Hay hogares que dejan de consumir porque ya han gastado sus ahorros y esos hogares no actúan en todos los casos por igual. Se han vaciado, por supuesto, primero los ahorros de quienes no tienen ahorros, de los más pobres. Si combinamos el incremento de los tipos de interés, por un lado, con el efecto de la inflación que he mencionado hace unos minutos, lo que observamos es que la estimación que tenemos es que se podría producir un aumento promedio del 6% en los gastos de los hogares, que llegarían al 14% en el caso de los hogares de menor renta, y esto provocaría un incremento hasta el 15% de los hogares financieramente vulnerables, para aquellos hogares que están endeudados, obviamente, y más del 35% en el caso de las rentas bajas. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Jordi, lo que dice el Banco de España en castellano paladino es que estamos vaciando la hucha, ¿no? Sí, porque el dinero que las familias tienen en cuentas corrientes estaba subiendo y subiendo cada mes. Parecía que no encontraba techo, pero la inflación ha cambiado. Todo eso ha creado ese techo y estamos ya en el proceso contrario, en el de ver cómo se va reduciendo el dinero que los hogares españoles tienen en depósitos bancarios. Los datos del Banco de España dicen que en octubre las familias han reducido en 5.500 millones de euros el dinero que tenían en depósitos. Ahora mismo tienen 987.000 millones de euros. Y estamos ante el tercer mes consecutivo en el que esta cifra disminuye. Desde julio, que fue cuando se alcanzó el tope, hasta ahora, el dinero ahorrado ha caído un 1%. Las cifras de momento no son espectaculares, pero sí que 3 meses seguidos de caída confirman que la tendencia es esa, la de que los ingresos de las familias ya no son suficientes y que hay que recurrir al ahorro para afrontar la subida de los precios. Este es el temor ahora mismo. Se ha empezado a vaciar la hucha. Y este ahora mismo es el posible efecto dominó. Cuando uno deja de ahorrar y cuando uno consume lo que ha ahorrado, lo siguiente es dejar de gastar, dejar de consumir. Si se deja y se frena el consumo, lo siguiente es que se pare la economía. Y lo siguiente es que se pare la contratación. Ese es el temor de este efecto dominó. Ahora mismo, de momento, ha caído la primera pieza, la del ahorro. Y economistas como Javier Santa Cruz advierten ya, cuidado, puede caer la segunda, el consumo.
el consumo ha seguido creciendo y lo ha hecho además en algunos trimestres a unos ritmos muy apreciables. Y esto, el porqué de esta situación es obviamente que se ha tirado fundamentalmente del ahorro que había embalsado. De hecho, tampoco el endeudamiento sobre todo en el segmento del crédito al consumo, no ha aumentado de una forma significativa, es decir, está aumentando pero muy por debajo de la tasa a la que crecía el propio consumo, y entonces la explicación, por tanto, es que ese ahorro, ese exceso de ahorro generado ha contribuido a mantener al alza la demanda. Ese ha sido el sostén hasta ahora, no a partir de ahora. Probablemente en este último trimestre del año 23 ya hayamos consumido totalmente ese exceso de ahorro que se había producido. Entonces, el exceso de ahorro al final fuera una de las fuentes principales de generación de demanda. De hecho, Jordi, lo que se espera a partir de aquí es, siguiente pieza, que empiecen a caer algunas empresas y que empezamos a tener algunos apuros y algunas quiebras. Sí, de hecho, el número de empresas que han declarado el concurso de acreedores o que se han declarado insolventes está subiendo y las previsiones apuntan a que seguirá yendo a más el año que viene. Son los cálculos que ha presentado hoy el Consejo General de Economistas. Si el año pasado fueron 7.000 las compañías que acabaron recurriendo a la declaración de insolvencia, las previsiones apuntan a que este año la cifra crecerá un 20% y el año que viene volverá a subir, seguirá subiendo un 11% más, acercándose a las 10.000. Microempresas y autónomos, con un 70% del total, son los dos colectivos que más recurren a los concursos de acreedores. Los economistas confían en una aplicación ágil de la nueva ley concursal para buscar mecanismos previos al concurso que permitan salvar a las empresas. Y esta alerta sobre los problemas por los que pueden atravesar las compañías, especialmente las pequeñas, no la hacen solo desde el Consejo de Economistas. También desde el Banco Central Europeo avisan de que empieza a haber signos de que las empresas más pequeñas tienen problemas de rentabilidad por culpa de la subida de los precios y la caída del consumo. Llegamos a la conclusión que para 2022 el número de concursos que se prevén estén en torno al 20%, y en el 2023 en torno al 11%. Esas son las cifras que venimos manejando y que un poco en conexión también con lo que ha comentado por el entorno macro. Es Miguel Romero, del Colegio de Economistas. Santa Cruz. Tiene ahí un poco las cifras comparando con los distintos países de Europa. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Hay que preocuparse? Tenemos una caída ya del ahorro, llevamos 3 meses consecutivos vaciando la hucha. ¿Hay que preocuparse? Bueno, yo creo que sí, que hay que preocuparse porque realmente el golpe de la inflación al bolsillo de las familias ha sido monumental. Bueno, para darte una idea, Javier, la renta de los hogares ha crecido aproximadamente en euros, por supuesto, solamente en euros, en 25.000 millones de euros y el gasto en consumo en 65.000 millones de euros. Eso para el año 2022. Es decir, prácticamente se ha agotado efectivamente el sobreahorro que se había acumulado durante la pandemia. Se ha agotado para la mayoría de familias, todavía queda un sobreahorro, pero muy concentrado en las rentas altas. Y por tanto, yo creo que de aquí en adelante, como todavía tenemos una inflación que si bien va remitiendo es alta, mucho más de lo que van creciendo los ingresos de los hogares, pues naturalmente cabe esperar una regresión, un retroceso del consumo que tendrá un impacto importante en la economía, teniendo en cuenta que el consumo representa aproximadamente el 60% de lo que es la economía, ¿no? El 60% de la demanda que entra en la economía. Si tenemos ese dominó, cae el ahorro, por tanto cae el consumo, por tanto cae la economía. Lo siguiente es, ¿cae también la contratación? ¿Podemos esperar a partir de aquí problemas de empleo? Bueno, lo que pasa es que el efecto de la economía sobre el empleo es, afortunadamente, mucho menos que en épocas anteriores, por muchas razones, pero una fundamental tiene que ver con el cambio demográfico. Es decir, estamos en una situación en que las empresas saben que van a tener muchas dificultades para contratar cuando se produzca un cierto rebote que esperamos a partir de la primavera. A medida que la inflación va remitiendo, probablemente ya la pérdida de poder adquisitivo será menor y, por tanto, cabe esperar una recuperación. Y saben las empresas que es mejor mantener más o menos las plantillas porque va a ser difícil después contratar de nuevo el personal cualificado que necesitan. Y, por tanto, aquí tenemos un elemento, un punto de resistencia muy importante que diferencia esta situación de lo que pasó en épocas anteriores,
porque el mercado laboral funciona de manera muy distinta, y esto es así en España como en otros países europeos. Y por tanto, bueno, yo creo que esto es muy importante, y esto es lo que posiblemente facilite que no entremos en una situación, digamos, de una recesión profunda, ¿no? Es decir, probablemente tendremos una recesión que decimos técnica, es decir, con caídas de la economía durante 2 trimestres aproximadamente, pero que no se prolonguen en el tiempo gracias a la resistencia del mercado laboral. Hay otro eslabón y otra pieza en todo este dominó, y es el de los bancos y el de sus posibles problemas. De momento los bancos han hablado, lo hacía hoy BBVA, lo hacía hoy también CaixaBank, y Gonzalo Gortázar hoy, por ejemplo, decía, de momento los bancos están salvando el balance porque había ahorros. Cuando viene un empeoramiento económico, como tenemos bastante cercano en nuestras cabezas las consecuencias de la gran crisis que tuvimos a raíz de lo que pasó después del 2008, pensamos en un daño muy severo a empresas y familias. Y la realidad es que en este momento la primera línea de defensa es que las empresas y las familias están mucho más saneadas. La morosidad temprana, lo que está pasando ahora, digamos, estos días, tampoco repunta, lo cual indica que hay una resistencia en empresas y familias claramente mayor de la que esperábamos, y creo que son muy buenas noticias, ¿no? ¿Esa resistencia eran los ahorros? ¿Esa resistencia de familias y empresas ha terminado ya? Porque no solamente se ha menguado en 10.400 millones el ahorro de las familias, el ahorro de las empresas ha caído también 2.200 millones. Insisto, ¿esa resistencia de familias y de empresas se ha acabado? No se ha acabado. Yo creo que ahí hay un punto de resistencia que tiene que ver con la deuda. Es decir, que bueno, efectivamente ha caído el ahorro, pero las empresas y las familias también se habían desendeudado durante todos estos años. Y esto las coloca en mejor posición, ¿no? ante este periodo recesivo, ¿no? Yo creo que el problema financiero puede venir no tanto de las empresas o las familias como tal, sino más bien de fondos de inversión y demás actores financieros, es decir, que no están amparados por la regulación bancaria tradicional y que, bueno, han ido creciendo al calor de los tipos de interés negativos que hemos tenido durante muchos años y se han, como se dice, apalancado, es decir, se han endeudado para comprar valores y entonces ahora que suben los tipos de interés, estos fondos pueden encontrarse en situación complicada, ¿no? Con un problema de liquidez que hemos visto ya en Reino Unido, ¿no? Durante el episodio de mini crisis financiera que se llevó por delante del gobierno británico, y esto podría producirse también en Europa, y de hecho ha habido varias advertencias lanzadas desde el BCE hasta la Junta Europea de Riesgo Sistémico para vigilar ese sector de banca en la sombra y mejorar la regulación y el seguimiento de ese sector. Yo creo que puede venir más bien por ahí, más que por los canales tradicionales, ¿no?, de impago ante las entidades financieras. Hay una última lectura que hacer en todo esto, y es, si ya hemos vaciado, prácticamente roto el cerdito, si la hucha ya está vacía, si tenemos este escenario, a partir de aquí los bancos centrales y sus subidas de tipos empiezan a funcionar de verdad. Hasta ahora lo que veíamos era, en la metáfora del coche, como las ruedas daban vueltas, pero el terreno era resbaladizo y ese freno a la inflación no cogía tracción. Ahora, si uno ya no tiene ahorros, si le suben los tipos, si todo esto empieza a pasar, las medidas duras, la subida de tipos contiene la inflación definitivamente. Esto efectivamente, yo creo que a partir de ahora puede incidir mucho más la política del Banco Central Europeo, también porque los niveles de tipo de interés ya son otros, ¿no? Vemos el Euribor que está en torno al 3, en fin, tenemos tipos mucho más altos, ¿no? Pero yo creo que también porque sabemos históricamente que los bancos centrales europeos inciden en la economía cuando suben tipos, pero hace falta un tiempo de entre 6 y 12 meses, ¿no? Y posiblemente entremos pronto en ese momento en que los tipos de interés del Banco Central Europeo ya sean lo que se llaman neutros, es decir, que ya empiezan a incidir en la economía. Y ahí el riesgo es que se pase, ¿no?, el Banco Central Europeo, porque vemos actitudes muy beligerantes de algunos gobernadores, por ejemplo, de Países Bajos ha hecho una declaración hoy diciendo que tienen que subir mucho más los tipos de interés, y yo creo que sería importante que el BCE vigilara los impactos que está teniendo ya la subida de tipo de interés para que no se pase y no sobrereaccione
y provoque como tal una recesión cuando ya tenemos elementos recesivos que vienen de la propia inflación. Sobre todo teniendo en cuenta que la inflación, en el caso, por ejemplo, de España, poco a poco va remitiendo. Estamos viendo que, bueno, todavía la tasa de inflación es alta, pero va retrocediendo poco a poco. La inflación subyacente está contenida en el 6%, no va a más. Y esto puede pasar también en otros países europeos a medida que los precios energéticos se van moderando, y este es el caso, ¿no? Que vemos que tanto el gas como el petróleo, bueno, las perspectivas para el año que viene son de una cierta estabilización en niveles altos, pero estabilización, y por tanto ya la parte energética de la inflación prácticamente va disminuyendo, y por tanto cabe esperar en cualquier caso, ¿no? una inflación más moderada, y no será necesario pues ese ajuste tan abrupto de tipo de interés, ¿no? Esperemos que el Banco Central Europeo proceda de manera mucho más gradual. Pues, director de Coyuntura Económica de Funcas, gracias por estar aquí en la SER. Un abrazo y muy buenas noches, Raimon Torres. A vosotros, buenas noches. Esto ahora se acaba, lo que había sido un ahorro creciente durante todo el COVID, durante toda la pandemia, ahorro embalsado, acaba de terminar, se vacía, se rompe la hucha. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.